La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos honra con su participación Monseñor Víctor Masalles, quien es obispo de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Monseñor, como siempre, es un honor y un placer tenerlo en el programa, y qué bueno en vivo. Gracias. Las veces anteriores ha sido vía plataforma, pero ahora lo tenemos en vivo. Como que conocemos un poco más la enfermedad y ahora sabemos la distancia que hay que tener y todo. Pero contento de estar aquí siempre. Jacqueline le manda un saludo ahí de su hogar. Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿cómo está todo? ¿Bien? Buenos días, Monseñor, ¿cómo está usted? Buenos días. Ya se tomó el café, ¿verdad? Muy bien. Monseñor, Sí. por este programa han desfilado una Claro. serie de legisladores y dirigentes políticos que ya dan por un hecho que el Código Penal que se va a presentar en los hemiciclos no va a incluir las 3 causales y que eso se va a tratar como parte de una ley independiente. Incluso hay algunos legisladores que han dicho, no se va a tratar nada, eso se va a quedar así, porque eso no hay manera, eso no se va a discutir, eso es un pretexto para no incluirlo. ¿Usted percibe que sí, que todavía el problema está latente? Bueno, la legislatura ha abierto el 27 de febrero y definitivamente se va a tocar el tema del Código Penal. Ciertamente han querido, los que propugnan por la ley de las causales, han querido que se monte en un Código Penal que se ha discutido durante 20 años y que ha estado siempre tratando de estar acorde con la Constitución y con las leyes. El Código Penal que se propone, aunque digan que es sin las causales, que es así, es exactamente lo que quiere todo el mundo, porque hay un eximente muy importante. Aquí está el Código Penal, el código propuesto, el que pasaría, que no tiene el aborto, pero tiene lo que todo el mundo desearía que tuviera. Lo voy a leer rápidamente. El artículo 110 dice así, dice: la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. Pues ahí está claro. Bueno, el problema es que se le acusa a la iglesia, no, que la iglesia quiere dejar morir a las madres. No, lo que se quiere es que los médicos cumplan con el deber de tratar de salvar a 2 vidas. Cuando no se puede y hay una interrupción del embarazo, no es punible. O sea que yo creo que la mayoría de la población lo que quiere es que los médicos no tengan facilidades con las leyes para que en cualquier momento que haya una amenaza se va, sino que... O a veces sin la amenaza. Bueno, pero ese es el problema, que vamos a ir a eso ahora, pero el problema está que la eximente, que la interrupción del embarazo, que ahí incluye también, incluso el embarazo ectópico, embarazo anencefálico, todas estas que ponen en peligro si se continúa la vida de la madre, la vida real de la madre, no es la salud, la vida se va a perder. Entonces, después de que se agotan todas las posibilidades, una interrupción del embarazo no es punible. Yo creo que es lo que la mayoría quiere en general, y yo creo que es una falsa acusación de la iglesia, que cuando un médico ha hecho todo lo posible por salvar la vida y no puede, y tiene que interrumpir un embarazo por razones de estado de necesidad, no, la iglesia no está propugnando para que se muera. Ese médico no será castigado. No, pero lo dice el Código Penal. Acabo de leer el artículo 110 del Código Penal que se está proponiendo, en el cual no puede ser castigado porque, ahora, eso es el problema, que ¿quién tiene que decidir eso? No es un político que no sabe ni lo que es una causal muchas veces, o un abogado, que yo diría un juez el que debería determinar, pero no un abogado. Los abogados son los que juzgan los hechos pasados. Entonces aquí, un juez digo, pero aquí lo que estamos hablando es un médico es el que tiene que determinar y tiene que demostrar que no se podía hacer nada. Y entonces, si interrumpe el embarazo, ahora, no Monseñor, va a ser punible. Diga. Monseñor, pero este artículo 110 solamente abarca el tema referente a la salud de la madre o de la criatura, no a lo que se argumenta en las causales cuando hay casos de incestos o de violación, por ejemplo. Entonces, ahí todavía el tema de quienes entienden. Mire, voy a leer ahora lo que es salud. Acaba de entrar al siguiente tema importante. Voy a definir salud conforme a lo que es la Organización Mundial de la Salud. Salud es un estado de completo bienestar físico, moral, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
O sea, es un bienestar físico, mental y social. ¿Usted está yendo? O sea que cuando una persona, la salud ahora es un tema tan flexible que ahora cuando la persona socialmente tiene dificultades ya está en peligro su salud, ya no tiene salud. O cuando la persona tiene ansiedades o tiene problemas de que no tiene el bienestar psicológico, ya no tiene salud. O sea que el concepto de salud es tan amplio ahora que es cualquier cosa. O sea que ahora con este concepto de salud, decir que está en peligro la salud de la madre, cuando el embarazo le produce ansiedad, ya está en peligro la salud de la madre, en el concepto de psicológico. Cuando la mujer no puede mantener al hijo porque no tiene el dinero suficiente o es pobre, entonces ya está en peligro la salud social. Y cuando la persona queda mal, fea, delante de todo el mundo, ante los vecinos, ya el peligro de la salud ya está ahí. O sea que como pueden ver, cuando uno dice, cuando utiliza como se utilizó el tema de salud así, tan alegremente, salud es todo. Es más, ya no hace falta la causal de cuando es inviable o cuando es la violación. Ya no es necesario. Con el de la salud, con ese concepto tan amplio, que es el que se aplica en los demás países, porque aquí está la trampilla. La trampilla es que se acusa de que... Pero si es así, monseñor, ¿por qué no especificarlo? Aquí está la definición de la salud. La salud, aquí está, Organización Mundial de la Salud dice que cuando una mujer está ansiosa porque está embarazada, ya está en peligro su salud. Y entonces técnicamente ya puede abortar, ya puede interrumpir el embarazo. O cuando la persona no puede mantener a sus hijos, o cuando la persona queda mal ante la sociedad, o situaciones diversas en donde el bienestar físico, psicológico o social está en peligro, ya la persona no tiene salud. Entonces cuando está en peligro esa salud, quiere decir cualquier cosa. ¿Por qué no se especifica? Porque ahí está la trampa de donde no podemos discutir el tema sin que podamos definir los términos adecuadamente. La salud es un término que ahora mismo es muy amplio. Y decir en peligro la salud ahora, que me están acosando, o cuando estoy ansioso, nervioso, me da miedo por el COVID, tengo miedo y terror por el COVID, ya estoy mal de salud, pero la salud psicológica. ¿Ven? Entonces, es importante entender que se está vendiendo un producto que después, al final, cuando se quiere consumir es otro. Y es lo que se aplica en otros países. La causal tiene esa trampa de que no es para salvar la vida de la madre. Para salvar la vida de la madre están las técnicas médicas científicas que tienen que utilizarse, y cuando ya no existan técnicas para poder salvarla, entonces la interrupción del embarazo no será punible. Por eso, una formulación como esta es una formulación adecuada para asegurar que el médico no va a ser irresponsable y no solamente esto, incluso la salud física. Una cosa es que está en peligro la salud y otra cosa es que va a morir. Porque que esté en peligro la salud, ¿qué hay que hacer? Tratar de curar. Es lo primero. Tratar de aliviar. Eso es el deber de un médico cuando está en peligro la salud. No es quitar la vida. Cuando está en peligro la salud es tratar de curarla. Ahora, cuando no puede, entonces, y hay una interrupción del embarazo porque se agotaron todos y hay que interrumpir el embarazo, no es punible. No es deseable, Monseñor, pero es punible, no es punible. Con esa definición tan amplia de la salud, entonces, la mujer que es violada por su padre y queda embarazada o es violada por un tipo de la calle y eso le provoca depresión, trastornos, etcétera. Ya. Pero no puede abortar. No, pero es que en teoría... bueno, pero es que, vamos a ver. Aquí viene otro problema que es el tema de la violación o el incesto, lo cual primero es muy difícil de determinar. Usted sabe muy bien que la legislación dominicana y además ante un embarazo la determinación de que hubo incesto se realiza casi siempre cuando el niño ya tiene casi 6 meses de nacido. No es tan fácil determinar que hubo una violación así o un incesto, o cuando hay un incesto normalmente ya cuando el niño está ya en camino es cuando vienen a determinarlo. Voy a explicar un casito, por ejemplo. Para entenderlo es muy importante los casos. Voy a poner un caso de una niña que fue abusada por su padre. La niña tenía pocos años, 13 años. Entonces, el papá está preso ahora. La abuela, la mamá de la niña, es la que quería que la niña abortara. La niña no quería abortar. La niña no quería abortar. Finalmente no abortó, no se abortó. Pero la mamá no quiere verla allí, la mamá quiere que lo metan a adopción. Lo metieron en adopción. Conozco a la familia que adoptó a la niña.
La niña está feliz, la mamá está feliz. ¿Y quién es que quería que hubiese aborto? La niña. ¿A quién estamos defendiendo? A la abuela, a la vergüenza de la abuela. Porque casi siempre cuando quiere abortarse por causa de un incesto, casi siempre es el abuelo o la presión social la que quiere que se elimine a la niña. A la niña no se le da la opción de elegir. ¿Por qué? Porque es menor de edad, porque no tiene discreción. Seguro que no. Cuando en otros países ya se está propugnando para que un niño pueda cambiar de sexo sin ni siquiera decírselo a los padres, siendo menor de edad a partir de los 12 años. O sea que cada vez se va dando más poder de decisión a los jóvenes en la medida que se van haciendo adolescentes, y sin embargo en esto no. En esto es una ley que pretende que se aborte, y que la pregunta es ¿quién quiere que haya aborto? Usted citó ese libro. ¿Qué libro es ese, monseñor? Este es un libro de un jesuita, Cristian Peralta, que hizo un doctorado en bioética, pero claro, la definición es de la Organización Mundial de la Salud. Pero no trata sobre el tema del aborto. Es extraordinario, es un tema extraordinario porque trata todos los temas por las diferentes posturas, respetando todas las posturas. Creo que es el libro más equilibrado que he visto, que trata toda la discusión. Es tan pequeño, pero denso. Ahora, mire, siendo don jesuita debe ser bueno. Sí. ¿Se acuerda de las famosas declaraciones de Rodríguez Marchena? Rodríguez Marchena decía en su tuit famoso: yo no le voy a permitir que mi hija le para a un violador. O sea, no es la niña la que va a decidir, es el abuelo. El abuelo. Entonces aquí viene el abuso de la imposición de los padres con respecto a si la niña va a tener que tener el niño o no, porque aquí lo que hay es un problema social que hay que afrontar. Que es la vergüenza. Y después, otro tema importante es comparar esa vergüenza, compararla con la vida humana, para poder decir que estamos hablando pera con pera y manzana con manzana, no estamos hablando, discutiendo una vergüenza contra una vida humana. Y entonces aquí el problema es mucho más complejo, y por eso se quieren montar dentro del Código Penal, porque esto requiere una discusión larga, una discusión de peritos. La ley de las causales debería sentarse, hacerse vistas públicas, y se debe discutir con sosiego, porque aquí en 2 minutos es muy difícil explicar los intríngulis de las dificultades de la aprobación de una causal que fuese por violación o incesto, así tan ligeramente, tan genérico, para que después entre ahí cualquier cosa. Les voy a decir otro punto importante. En Costa Rica se aprobó la ley de la causal, solamente la del aborto o violación. ¿Sabe lo que pasó? El 100% de los abortos era por violación. Y eso nos dice todo. Abre una puerta muy ancha. No, todo el mundo firma violación. Es un problema serio. Y nosotros los latinoamericanos y los dominicanos no conocemos. Aquí abrir esto sin hacer que haya una responsabilidad médica ante la vida humana es muy delicado. Porque tratar la vida humana ante vergüenza, dificultades sociales, problemas sociales, no estamos hablando de lo mismo. La vida humana es el don número 1, el don más preciado. Y sin dejar de decir la vergüenza y el dolor que provoca y la gravedad de una violación o de un incesto, no se podrá nunca comparar con la vida humana. Y como decía el Papa Francisco, es posible tratar de resolver un problema matando una vida humana. Cuando se le preguntan sobre esta, y la pregunta la deja abierta, y la respuesta es muy difícil pensar que podamos comparar dos bienes como la vida humana y cualquier otra cosa, porque sin vida humana cualquier otro don no existe. Jacqueline tenía una inquietud ahí hace rato. Ay, perdón, que ella está ausente aquí. Perdón. Sí, tengo una inquietud hace rato, y justamente en la misma tónica de la pregunta de Ramón. Estoy escuchando atentamente sus argumentos, monseñor, pero la definición tan amplia que se interpreta de la salud también pudiera dar pie a que cualquiera que quisiera hacerse un aborto argumente que está deprimido, que no puede tenerlo, que la vergüenza o que lo que sea. Y también son válidas las explicaciones, los argumentos según el concepto tan amplio de salud que se tiene. Y entonces yo creo que la medicina está al servicio de la vida humana. Y creo que, vuelvo a estos 10, invita a los médicos a que sean respondan con su juramento que traten de salvar la vida, que traten de salvar la vida, y que cuando no vengan a decir que la iglesia está cerrada y va a dejar morir a las madres, porque eso no es así, eso es una acusación falsa, un argumento para tratar de
entrar su argumento, pero aquí viene el problema de que tenemos que discutir y no jugar con las falacias, sino la iglesia nunca va a permitir que se deje morir una madre gratuitamente así. Por tanto, cuando ha habido un esfuerzo para tratar de salvar las vidas, pero que haya el esfuerzo, o sea que la primera idea y el primer esfuerzo y el primer tentativo sea de salvar las dos vidas. Cuando no se puede, no se puede. Hasta donde sea posible. Y cuando no es posible, la interrupción del embarazo es inevitable y también, por consiguiente, también es no punible. Entonces, me da pena escuchar los argumentos y normalmente personas que defienden las causales no son personas que quieren discutir estos temas con sosiego, no invitan a los programas. Como aquí, no invitan, jamás invitarían al programa. No hay manera de hacer una discusión sosegada entre personas que discuten temas diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces no son argumentos, son slogans los que se usan. No se puede dejar morir una madre. 5.000 mujeres mueren todos los años por abortos clandestinos. Y todos esos temas son temas que son slogans. Y son slogans que se han usado en todos los países. Eso no es ni siquiera hecho más en República Dominicana. Eso está hecho, viene de fuera, con los mismos slogans de siempre, con una publicidad muy efectiva y que ha funcionado en muchos países. Aunque ahora ya, con esta nueva definición de la salud y con todos los nuevos planteamientos, hay países que están echando para atrás. Uno de ellos es Honduras. Honduras acaba de blindar su código penal y acaba de sacar el aborto completamente, cuando lo tenía. Y así como ese, hay otros países en América Latina y en el mundo que están echando para atrás. Monseñor, además de los temas de la iglesia, también usted ha sido crítico en los momentos que ha habido que serlo con temas que tienen que ver con el país, especialmente con el tema de la corrupción, por ejemplo, en los últimos años, uno de los temas que a usted le ha interesado mucho. Cuéntenos cómo ha visto el desarrollo del país en los últimos tiempos en este tema, sobre todo después que cambiamos de gobierno, y también cómo el tema de la pandemia, si ha afectado o no la fe por el cierre de los templos en medio de la pandemia. Comienzo con el de la fe, que estoy más familiarizado. Con el de la fe, yo he visto, por ejemplo, que la gente participa aún de manera virtual, de una manera que yo no me habría podido imaginar nunca. Por ejemplo, en mis redes, yo paso una misa diaria y la paso por Facebook mío, por Instagram mío, por YouTube mío, por esos tres de la diócesis y esos tres de Palabra y Vida, además de la televisión y la radio. Y creo que en la Eucaristía mía diaria participan, ahora mismo se está estimando que entre 12 y 15 mil personas. ¿Cómo? Entonces, yo jamás me habría imaginado, Wow. fuera antes de la pandemia, de estarle hablando diariamente a tanta gente. Sí. O sea que veo que... A una misa iba 200 personas, 100 en la semana. Póngale lleno no más de 400. Pero aquí viene el punto donde uno ahora vemos que se está llegando mucho más a la gente con la pandemia, porque hay más personas participando. Incluso en mi diócesis, cada sacerdote tiene su propia misa y donde están participando también más personas de las que van al templo. O sea que es un fenómeno interesante, que no estoy seguro de que esté quitando la fe ni la esté dañando, aunque está dañando la participación en el templo, la Eucaristía, que es tan esencial, sobre todo para los cristianos. Pero, sin embargo, vemos nosotros que está llegando a una cantidad mucho mayor. Gente que no iba a misa, me está diciendo ahora que participa de la Eucaristía diaria, me está escuchando. O sea que Dios se vale incluso de medios como este, no quiere decir que Dios manda la pandemia, pero Dios se vale de medios como este para buscar nuevas vías para llegar a la evangelización. Así que no estoy seguro de que la fe haya decaído. Yo estoy seguro de que si hacemos la encuesta como la última que hizo el Centro de Santiago, Centro de Estudio de Santiago, que habla de 59, 60% de católicos, pero un número interesante que es de ateos, que son de 20 y pico %, 23, 22, todos ateos y agnósticos, los que no, nada. Ellos eran seguramente católicos que eran así y que ahora se declaran así. Yo no creo que estemos perdiendo gente, sino que la gente se está aclarando, se está poniendo clara de qué está. Yo creo que la gente que dice que es atea no la tuvimos nunca. Y no son pocos, son bastantes los que son ateos. Pero bueno,
Esto yo creo en la pandemia ha sido un fenómeno que es de estudiar y que me parece que estoy viendo muchos signos positivos aparte de las dificultades que trae. Con respecto al gobierno, sí, yo he visto, me preocupan las situaciones de decisiones erráticas, donde hay decisiones que se toman, se echan para atrás, hay mucha presión, me duele mucho ver cómo las bases del partido están presionando, todo el mundo quiere trabajar en el gobierno, o sea, como si todos los PRMistas ahora tienen que ser empleados públicos, y esa presión está haciendo tomar decisiones erráticas, dificultades, presión que es innecesaria, y creo que el gobierno está recibiendo una presión muy grande con la situación de la pandemia. Me parece que está dificultando sus posibilidades de tomar decisiones adecuadas. Algunas son veloces, otras deberían ser tomadas. Sé que hay situaciones curiosas. Supongo que no están acostumbrados al gobierno, espero que se vayan afincando, porque de otra manera hay situaciones que vamos a tener que lamentar en el futuro si no se toman las medidas adecuadas. ¿Cuál es su posición, monseñor, con la vuelta gradual, voluntaria a las aulas? Yo creo que voluntaria. Yo no sé si ha cambiado demasiado la condición. Yo entiendo que si tuvimos que estar en las aulas ya hace tiempo, porque no estoy seguro de que haya cambiado demasiado el panorama. ¿Cuál es el cambio para que ahora sí y antes no? Pero bueno, me parece que yo con el MINERT y con su dirección tengo grandes reservas, porque el MINERT para mí es algo, la educación es algo tan importante para mí. Me parece que aquí hay ya situaciones que se le van presentando al ministro de Educación que todavía va a tener que explicar. Pero como me parece a mí un intocable del gobierno, me parece que se va a quedar allí por largo tiempo, a pesar de las críticas o de las situaciones que puedan surgir. Me parece que es un intocable por ahora. Me parece que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para combatir la impunidad, aunque me imagino que, como en todos lados, hasta la iglesia, puede haber vaca sagrada, intocable, pues también me parece que ese es una de ellas. ¿No lo fue el ministro de Salud? No, ese no lo creo que no lo es. No era uno, este sí, por eso, este es diferente, pero me parece que me preocupa las dificultades que tiene de conectar con la realidad, con las dificultades y los problemas reales que tiene la educación. Yo particularmente he tratado de proponer el tema de la educación socioafectiva, que es tan importante, y todavía allí hay una sordera, no hay nada igual de puertas cerradas. Yo creo que es dificultad, porque si un gobierno no escucha a los diversos estamentos, a lo mejor porque son religiosos o por lo que sea, entonces no está escuchando la fuerza de la sociedad, y entonces se hace sordo. Como decía un día, tenemos el peligro de, como decía Monseñor Diomedes Espinal, que me encantó, que dijo una vez, este gobierno es un gobierno ciego, sordo y mudo. Y me da mucha preocupación de que este acabe igual. Monseñor, ¿y en qué consiste la educación socioafectiva? La educación socioafectiva consiste en darle herramientas a las personas. Es un programa que va desde el primero de primaria hasta el último año de bachillerato, que ayuda al joven a manejar la presión de grupo. Miren, los embarazos adolescentes, el bullying, los feminicidios posteriormente, todo esto obedece de la violencia, del bullying y de la presión de grupo. Está estudiado. Hay un programa que se llama Aprendiendo a Querer, y hay otros más, que ya funciona en países y que ha trabajado, por ejemplo, el ha reducido desde 85% en los embarazos adolescentes. 85%. ¿Por qué? Porque le da las herramientas a las personas, no es una educación en los embarazos adolescentes. 85%. ¿Por qué? Porque le da las herramientas a las personas, no es una educación con los demás. Ensar y a darse a respetar. Todo el mundo respeta y tiene las herramientas para darse, manipular ni presionar por el grupo. No habrá, y eso no depende de lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana, venezolano, pero que funciona como en países como nuestro, como son Corea del Sur y un venezolano, pero que funciona como en países como nuestro, como son Corea del Sur y una hora al día, una hora a la semana, para que este sea un programa
hora al día, una hora a la semana, para que este sea un programa a estudiar las materias, a tener información, matemáticas, sociales, gramática, sino que aprenda a tener las herramientas necesarias, porque educar no es solamente dar información a una persona, educar es enseñar a la persona a interactuar con los demás, educar es cómo tratar a los otros, y eso forma parte esencial de lo que será un profesional, no solamente que sepa muchas cosas, sino el trato y todo, y sobre todo el trato con su familia, con sus hijos, con los amigos, porque por ejemplo este programa educa desde cómo el noviazgo, enseña sobre el embarazo, sobre qué es un amigo, gente. Aquí que no sabemos manejar la violencia, aquí hemos visto, quitan un parqueo y le pega un balazo. O sea, eso sí, manejo de violencia, homicidios, incapacidad de manejo. Pero mucha más educación hará mucho mejor. Y si educamos a las personas a saber manejar la violencia, entonces eso es... Una vez a la semana, una hora. Una hora a la semana. Hemos tratado de introducirlo. No hay manera. Y en países como Hungría y en Corea del Sur son los programas oficiales. Y los colegios católicos como proyecto piloto, sí, cuando ya haya la asistencia. No, ya aquí en algunos colegios privados están trabajando. Yo estoy ahora implementando, tuve que buscar mucho dinero. Ya haya la asistencia. Ya aquí en algunos colegios privados están trabajando. Yo estoy ahora implementando, tuve que buscar mucho dinero, y hay un programa piloto que es con 26,000 estudiantes, que vamos a comenzar ahora a trabajar con este programa, de manera que en 5 años será medible los indicadores sociales que se han mejorado con este programa en estas 26,000 personas. Estamos afectando 26,000 familias ahora con este programa, pero estamos estudiando con ellos en 25 centros educativos, estamos implementando este programa para demostrar que en la población dominicana un programa de educación socioafectiva reduce los embarazos adolescentes, reduce la violencia, reduce el bullying y eventualmente reducirá los asesinatos, los feminicidios y todas las realidades que tienen que ver con la violencia. Monseñor, finalmente, ¿cómo le cayó en la parte del discurso del presidente que habla de la doble verja y de los elementos tecnológicos para brindar la frontera del contrabando, del robo de reses, de la entrada de haitianos ilegales, etcétera, etcétera? Yo voy de la escuela de Santo Tomás. Ver para creer. Porque me preocupa que alguien prometa más de lo que pueda cumplir. Hubo muchas promesas en el discurso. Normalmente se caracteriza no solamente el discurso, sino este periodo se caracteriza por muchas promesas. Y la gente está oyendo muchas promesas. Y me parece que hay que ser un poco más discreto y hay poco dinero. Hay que cacarear un poco más los logros, y cuando los hay, y cacarear las preocupaciones. El triunfalismo es peligroso, todo está bajo control. Eso es peligroso, sobre todo cuando no está así, pero no está en ningún país. La pandemia no tiene a todo el mundo doblegado. Entonces aquí no somos los únicos que tenemos todo resuelto. De hecho, no somos como los demás países. Estamos en dificultades con la pandemia, con los problemas sociales. Nuestro país tiene grandes problemas de la deuda pública y deuda externa, cantidad de problemas económicos para poder decir que todo está bien, prometer cosas. Aquí estamos tratando de sobrevivir y aquí hay mucha gente sobreviviendo, que ciertamente lo que le preocupa es qué va a comer, qué va a vivir. Aquí hay dificultades grandes en los campos donde no se sabe qué va a hacer, donde hace falta esperanza y las promesas no son suficientes. Es necesario pequeños logros, cacareados ayudan más que grandes, muchas promesas. Monseñor, como siempre, qué pena no tener más tiempo, le agradezco muchísimo su participación, siempre ilustra, siempre aporta elementos al debate, no solamente sobre el aborto, sino sobre muchísimos otros temas terrenales. Sí. Gracias, Monseñor. Gracias, nos honra con su participación siempre. Gracias por la invitación. Gracias, Monseñor Masalles. Gracias, Jacqueline. Nos vamos, amables televidentes.